¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana tenemos de invitada para nuestra entrevista política a la congresista de Fuerza Popular, Jenny Vilcatoma. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Bien, gracias. Ella ha venido a presentar algunas denuncias y a contarnos de alguna iniciativa que ya tiene en marcha, pero vamos a conversar de algunas otras cosas antes. Usted no es militante de Fuerza Popular. Soy invitada. ¿Invitada? Sí, invitada en Fuerza Popular. O sea que está dentro del grupo que Pedro Pablo Kuczynski ha considerado como susceptible de ser atraído hacia su proyecto político, ¿o no? Considero desafortunadas esas expresiones del señor Pedro Pablo Kuczynski, por cuanto este es el momento de la unidad. Hay necesidades urgentes que tienen que ser atendidas. La lucha contra la corrupción es una prioridad. Yo pienso que más allá de generar división, lo que tenemos que hacer es en este momento unirnos, todos los congresistas, y pensar en el país, ¿no? ¿Usted aplaudió la presentación del mensaje de Pedro Pablo Kuczynski o fue parte del silencio un poco gélido que le dispensó Fuerza Popular? El silencio, el no aplaudir, ha sido una muestra de protesta sobre la forma en la que se ganó estas elecciones, particularmente. ¿Usted no cree que ha sido una elección limpia? ¿No cree que ha ganado? ¿Usted cuestiona el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski? Más que cuestionar el triunfo, cuestiono la intervención del gobierno, la forma en la que los ministros participaban, siempre cuestionando las propuestas de Keiko Fujimori. Eso no debió darse. En ningún momento se puso, el señor Pedro Pablo Kuczynski marcó distancia de este gobierno. Muy por el contrario, todas sus manifestaciones fueron muy tibias. ¿Pero eso mancha el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski? Es una, como lo vuelvo a repetir, ha sido una muestra de protesta para ese momento que yo creo que debe ser superado. ¿Y esa protesta debía ser dirigida a Pedro Pablo Kuczynski o a los ministros que le brindaron o que, digamos, salieron a criticar las propuestas de Keiko? Bueno, lo que se cuestiona es la participación y la injerencia del gobierno saliente, ¿no?, en esta Entonces, campaña. ¿por qué la protesta se la dirigen al gobierno entrante y no al saliente? Pues porque en su momento no marcó distancia de esta injerencia. Es una protesta por no haber marcado distancia respecto de la actitud de los ministros que respaldaban. Desde mi posición cuestiono la falta de decisión de investigar todos aquellos que se van de aquellos hechos de corrupción o que cuestionan por corrupción a este gobierno saliente. Yo pienso que este gobierno debe de ser tajante, debe de ser estricto en las investigaciones que se deben iniciar por todo aquello que pueda cuestionar a este gobierno saliente. Pero considero que es una página que ya se debe dar vuelta. Hay necesidades urgentes en este momento. El día de hoy, consumada la protesta, ¿ahora sí las relaciones van a ser cordiales? Yo pienso que deben ser cordiales detrás del objetivo de atender las necesidades urgentes del país. El día de hoy estoy presentando ante la bancada de Fuerza Popular nuestro primer proyecto de ley en el cual estamos planteando la autonomía constitucional de las procuradurías. Claro, que es algo que usted anunció durante la campaña. Así es, durante la campaña, e incluso que el mismo señor Pedro Pablo Kuczynski lo supo en su momento, antes de yo participar en política, y que luego la señora Keiko Fujimori fue quien asumió como suya esta propuesta. Y ahora Marisol Perestello, la nueva ministra de Justicia, ha dicho que, digamos, le parece algo sensato y que ella misma lo va a impulsar. Felicito la posición de la señora ministra Marisol Perestello. Pues esta es una necesidad urgente. Nadie puede cerrar los ojos a las atrocidades que han ocurrido en esta institución, que perjudican directamente la lucha contra la corrupción y la defensa jurídica del Estado, de las procuradurías, no solamente la de anticorrupción, sino también la de defensa, la de terrorismo, la de narcotráfico, la de lavado de activos. Esta es una necesidad urgente. El día de hoy tenemos el proyecto listo con una modificación constitucional para que sea considerado un órgano autónomo. De manera histórica, el Partido Fuerza Popular cuenta con 73 votos, con la integración en la mesa directiva del partido aprista y del partido de APP, ya se cuentan con 87 votos. Además, yo pienso que esta es una propuesta que debe ser apoyada por todos los congresistas. La necesidad de contar con una procuraduría autónoma es urgente como una medida de lucha contra la corrupción. Por comisiones, entonces, va a ir de frente al Pleno. Tiene que seguir todo su procedimiento. El día de hoy estamos en la de justicia, pero en este momento lo que vamos a hacer es presentar el proyecto de ley
con el apoyo de los congresistas que están de acuerdo con este proyecto de ley, lo vamos a ingresar a bancada para que el personero también lo suscriba e inicie recién todo el procedimiento y sea esto una de las primeras medidas que tengan que ser respaldadas por todo el Congreso. A propósito de las comisiones, estas deberían ser establecidas ya esta semana. Sí, lo que se sabe es que esta semana ya debe hacerse esta distribución. Y entiendo que usted aspira no solamente a integrar, sino a presidir la de fiscalización. Sí. Tengo aspiro a liderar la comisión de fiscalización, integrar la comisión de inteligencia también, para poder realizar un trabajo profundo de investigación. Me apoyo en mi experiencia como fiscal, como procuradora en materia de lucha contra la corrupción. Considero que el trabajo de las comisiones sí es importante, pero este tiene que ser célere, profundo, especializado, no debe durar de manera indeterminada, pues el resultado de este trabajo es la información que luego le sirve a un fiscal, que sirve en un proceso para que pueda finalmente sancionar los actos de corrupción que en este momento están enquistados en todo el sistema de la función pública. ¿Y esta aspiración suya de presidir la comisión de fiscalización ya es de conocimiento de su bancada? ¿Ha recibido el respaldo de que eso pueda ocurrir de esa forma? Lo he hecho saber a mis colegas congresistas. ¿Pero informalmente o en una reunión orgánica de la bancada? No, va a haber una reunión esta semana, una vez que se haga la distribución, donde todos vamos a hacer saber cuáles son nuestras intenciones y se va a llevar al voto para que pueda finalmente elegirse quienes van a presidir. La doctora Luz Salgado, ¿no?, ha indicado que se va a priorizar las especialidades, ¿no?, el expertise de cada uno, como debe de ser, ¿no? Y esperamos desde mi postura poder liderar esta comisión de fiscalización, pues considero que es urgente que empecemos a investigar todo acto de corrupción que haya podido tener lugar en el gobierno saliente o todo acto de corrupción que esté simplemente estancado, tapado y que debe ser investigado y que debe conocerse y debe ser sancionado de manera urgente en el Perú. ¿Son ciertas estas declaraciones suyas a propósito de las esterilizaciones forzadas, de que a usted no le consta que esas se hayan producido durante el Fujimorato? Tengo que hacer una aclaración en ese sentido. Yo soy defensora de los derechos fundamentales. Considero que debe respetarse la voluntad de las personas para cualquier tipo de decisión. Esas entrevistas han sido tergiversadas. Fueron tomadas cuando yo salía del Congreso por un periodista de Perú 21, en el cual yo le manifesté que ante el archivo fiscal de esta investigación, lo que teníamos que hacer era analizar el contenido de la disposición fiscal para saber si existía una debida motivación y que si esta decisión estaba, había sido adoptada sobre la práctica de actos de investigación que le hayan producido al fiscal la convicción de que no ocurrió, que no existen delitos o que las personas denunciadas no son los responsables, para de esa manera saber si actuó de acuerdo a ley o no. Y el periodista me formula una pregunta y me dice, ¿a usted le consta que no hubieron esterilizaciones forzadas? Y ante esa pregunta yo le aclaré que me era imposible contestar eso, porque yo no había estado presente para poder sustentar o afirmar que no hubieron esterilizaciones forzadas. Y la forma en la que se ha hecho esa nota lamentablemente hace ver como una posición ligera de mi parte, lo cual no es así. Como que usted solamente creyera en que hay delitos en los casos en los que usted directamente los ha presenciado. Esa fue una pregunta sugestiva que incluso aclaré y le manifesté al periodista que era imposible contestar porque yo no podría decir que no. Yo no estuve presente, porque nosotros, los funcionarios públicos, sabemos, constar es presenciar un hecho. Entonces, lo que sí debo dejar claro que yo soy defensora de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Todo acto de vulneración debe ser investigado y debe de ser sancionado. Creo que lo que esa pregunta entrañaba, me parece, era la curiosidad o la inquietud de saber si usted iba a ser igualmente severa con las cosas que tienen que ver con el fujimorismo. Por supuesto que sí. Que con las que tienen que ver con otros gobiernos o otras manifestaciones políticas. Por supuesto que sí. Por ejemplo, el día de hoy debe vencer el plazo para que esa disposición fiscal pueda ser objeto de queja de derecho para que el fiscal superior lo revise. Yo pienso que los abogados defensores ya deben haber analizado. Y si en ese caso, como en todos los casos, existe una decisión fiscal que está de acuerdo a ley, perfecto, pero si es una decisión que no ha obedecido a la práctica de actos de investigación, no está debidamente fundamentada, debe ser quejada. Y es más, los magistrados deben de ser quejados y denunciados ante sus órganos de control. En esa medida, yo siempre voy a mantener una postura frontal denunciando la vulneración de derechos fundamentales y pidiendo siempre que se investiguen y se sancionen. A propósito de lo que ocurre con el fujimorismo, por ejemplo, se ha señalado que dos de sus compañeras de bancada, la congresista
Betty Ananculí y la congresista Lisbeth Robles mintieron en su hoja de vida. ¿Qué cosa piensa usted que debiera ocurrir con esas personas? Sí, se han generado cuestionamientos sobre en varios un caso congresistas. por los estudios y en otro caso sí. a propósito de un cargo que parecería no haber desempeñado. Es indispensable que estos dos congresistas se sometan voluntariamente a las investigaciones y le proporcionen al fiscal toda la información necesaria para poder aclarar qué es lo que sucedió. ¿Y si mintieron en efecto? Deben de ser investigados y deberían ser sancionados. Pero yo les pediría a esos congresistas, así como he podido conversar con alguno de ellos, que en estas circunstancias lo primero que hay que hacer es acudir al órgano que te está llamando para la investigación, presentar todos los elementos de convicción, pedir que se realicen todos los actos de investigación y no realizar ningún acto de obstrucción. Muy por el contrario, ponerse a disposición de la autoridad para que se pueda aclarar. ¿Y esa es la actitud de la bancada en general? Sí, esa es la actitud de la bancada. ¿Ya lo han conversado? ¿Sí? A propósito de esos dos casos. Sí, por supuesto que sí. A propósito de los dos casos concretos no se ha hablado en el grupo, pero sí hemos recibido la política general de que ningún acto va a ser encubierto, muy por el contrario va a ser sometido es inimaginable que les digan eso, sí, por favor, a los muchachos del equipo no los toquen, ¿no? Eso no se dice. Pero tomemos esas palabras y hagamos y prediquemos con el ejemplo. Si existen cuestionamientos concretos, que sean los congresistas cuestionados los primeros en acudir a las instancias y someterse a las investigaciones. Muy bien, y vamos probar a ver si eso ocurre a la brevedad. Usted tiene dos importantes denuncias que quiere compartir con nosotros hoy. Que ya ha presentado en el Congreso. La lucha contra la corrupción es urgente en el Perú. En esa medida, proponer la autonomía de las procuradurías es una necesidad también urgente. ¿Por qué? En el BRAE, en Ayacucho, se ha observado la participación o la existencia de la simbiosis narcotráfico-terrorismo. Ello ha dado lugar a que se inviertan muchos millones del erario nacional para que se pueda combatir este flagelo. En Ayacucho también fiscalías antidrogas han realizado operativos para poder identificar estos casos de esa simbiosis narcoterrorista. Estoy denunciando un hecho muy grave a efectos de crear una comisión investigadora para poder llegar a saber cómo es que se han robado fondos del Estado, los cuales habrían sido declarados en presupuestos de operativos de inteligencia, los cuales no obedecerían a la realidad. Es el caso denominado o caso rojo, del cual he recibido información de la misma persona que había realizado los trabajos de inteligencia, de la familia que está desesperada porque esta persona estaría siendo perseguida para ser asesinada, la cual revela que habría sido una sola persona. ¿Es serio esto? Decir que es una persona que está siendo perseguida para ser asesinada. ¿Es una sensación que tiene o ha sido objeto de algún atentado? Es la misma versión de la persona que ha acudido junto con su familia a que este hecho sea investigado porque necesita. Pero ¿cómo sabe que lo que quieren es seguridad? Matarlo? Digamos, es una acusación muy seria. Muy bien. Es lo que ha manifestado este agente especial del que le estoy hablando, quien manifiesta que él habría realizado una sola persona a cargo de una fiscalía, ¿no? En un procedimiento formal, un procedimiento de agente especial, que no es una invención, no es una suposición, habría realizado este trabajo, en este caso conocido actualmente como caso rojo, pero que cuando él participó en ese operativo, o en ese caso se denominaba Vizcatán, y que él habría sido quien habría introducido esta famosa guitarra que habría usado el camarada Raúl el 21 de febrero del año 2013, en el cual se había realizado esta operación, y él denuncia, con el GPS, y él denuncia que esta información en plena ejecución del operativo habría sido cambiada de nombre, se habría cambiado arbitrariamente de fiscal, cuando habría sido otra la fiscal que habría dado el inicio. ¿Para qué? Para que luego se declaren gastos millonarios que justifiquen, digamos, todo un trabajo de inteligencia que en realidad no obedecería, trabajo de inteligencia, ¿no? Que habría servido para esta operación, pero que no obedecería a la realidad. Estamos con urgencia, vamos a solicitar la creación de una comisión especial para poder investigar. Este caso cuestiona directamente al grupo, a la brigada conocida como la Brigada Lobo, que habría sido articulada por el señor Iván Vega, que habría operado en el BRAE. Es necesario conocer qué es lo que sucedió en este caso, saber cuánto es que costó o se ha declarado. ¿Escalaría hasta allí, hasta el señor Iván Vega? El señor Iván Vega fue articulador de esta Brigada Lobo, que fue encargado de varios operativos. ¿Estamos hablando de qué año? Narcoterroristas. Este caso tuvo lugar el 21 de febrero del año 2013, inició 2013. A las 7 de la noche. Este mismo operativo empezó a las 7 de la noche. ¿Para tratar de matarla? A raíz de esto, como esta persona es el cabo suelto, que revelaría, ¿no?, que los antecedentes de este operativo no obedecen a la realidad, ¿no?, este señor ha manifestado
que han dado las órdenes de ser asesinado porque a él, uno, desde no, entonces, desde el 2013, su procedimiento, su procedimiento, estamos a 2016, su procedimiento de agente especial. Son bien ineficaces. ¿Cuántas personas en el Perú 2013, están viviendo asalto de mata, señor? Sí. ¿Qué cosas no han sucedido en estos últimos tiempos que recién se revelan a raíz de muertes, a raíz de denuncias periodísticas que ya han tenido que hacer trabajos arduos? Este señor se habría frustrado su colaboración, su procedimiento de agente especial, no se le habría pagado lo que tendría que habérsele pagado por haber realizado los trabajos que realizó, y sobre todo se habría revelado su identidad a las huestes terroristas, quienes también lo estarían persiguiendo. Entonces, esta persona vive a salto de mata, muy preocupada, desesperada, quiere declarar, quiere dar la información necesaria para que se pueda esclarecer estos hechos. Y usted lo que quiere es que se forme una comisión ad hoc, digamos. Investigadora, ¿por qué? Pero porque no se para este caso y similares, no que esto sea revisado por una de las comisiones que existen regularmente. Sea una comisión especial, porque no solamente se trataría de un caso, sino de muchos de los casos, o si no es de todos, los casos que habrían llevado a cabo esta brigada denominada Lobo. Tienen que venir a darnos su versión y explicar los fiscales antidrogas de Ayacucho, los fiscales de las Fiscalías Supranacionales de Ayacucho, la fiscal Eneida de Huánuco, que termina participando en estos operativos cuando Ayacucho tiene sus fiscales competentes, que no ameritaba que una fiscal de otra jurisdicción acuda al sector del Brain. Necesitamos conocer la versión, porque en esta brigada Lobo se ha visto la participación de varias unidades, de la DIRANDO, de la DIRCOTES, de la DIVINES, y todas estarían, digamos, confabuladas para producir esta operación. Así es, necesitamos la versión, ¿no?, de los generales Moisés del Castillo Moreno, Vladimir Delgado Morales, el coronel Vicente Álvarez Moreno como director de la DIRCOTE en aquel entonces. ¿Para qué? Para saber qué es lo que ha sucedido, recabar la información. Desde mi despacho, el mismo 27, iniciada la legislatura, ya hemos cursado los oficios, porque estas irregularidades en su momento habrían sido informados por los fiscales a los órganos de inspectoría, y estos ya habrían llevado actos de investigación. Entonces hemos cursado los oficios que le acabo de entregar. 2 denuncias me ha dicho usted. Esta es la primera, este es el que caso, acaba de mencionar. ¿no?, la otra, que habría iniciado como Vizcatán y habría terminado como Caso Rojo, y el otro caso es el conocido públicamente como Camaleón. En este caso lo que se cuestionaría es la caída de los camaradas Gabriel y otro más, pero que los antecedentes se han mostrado ante la prensa incluso como un gran operativo, ¿no?, de inteligencia, cuando en realidad los antecedentes obedecerían a un hecho fortuito. Entonces, toda esta información la vamos a conocer una vez que nos envíen esta información. Hay un problema con los fondos de los presupuestos, ¿no?, que estos trabajos de inteligencia habrían irrogado millones. Entonces hay que saber realmente cómo se gastó, si los colaboradores, agentes especiales, agentes encubiertos que aparecen en esos informes realmente participaron. ¿Y tiene informantes también respecto a esta segunda denuncia? En el primer caso es que tenemos al informante listo, esperando de que se cree esta comisión. Hay documentación con la que ya contamos, seguimos pidiendo más documentación y esperamos la respuesta inmediata de los órganos de inspectoría, quienes hemos cursado los oficios, para que nos hagan llegar la información documentada y conocer qué presupuestos se declararon, cuántos millones han irrogado al Estado, y poder compararlos con estos otros casos que obran. Pero esto sí formaría todo, digamos, sería revisado por la misma comisión, los dos casos lo que debe hacerse es casos semejantes. Hemos cursado un oficio también al Comando Conjunto a efectos de que se nos informe de manera detallada y cronológica sobre todos los operativos realizados por esta brigada Lobo, que pertenecería a la unidad de la CIOEC, de forma tal que cada uno de estos casos debe ser investigado a detalle y a profundidad. Esta brigada Lobo fue articulada por el señor Iván Vega. Tenemos que saber recabar información, tomar declaraciones, recabar todos los elementos, hacer comparaciones, hacer peritajes para saber realmente qué es lo que sucedió y poder establecer responsabilidades. Y todas estas autoridades, incluso los fiscales que han participado, deben dar sus versiones y dar a conocer qué es lo que sucedió. Nuevamente le pregunto, ¿y esto lo ha conversado con su bancada? ¿Su bancada sabe que usted quiere hacer una comisión, o va a impulsar que se forme una comisión dedicada específicamente a investigar esta materia? Sí, lo he conversado con muchísimos de mis colegas, porque el trabajo ha sido muy arduo, hace varias semanas incluso, que se ha materializado el primer día del inicio de la legislatura. Van a haber reuniones esta semana donde voy a hacer conocer ya con toda la documentación con la que cuento, porque esta necesidad urgente, que no solamente
convoca o debe convocar a la bancada de Fuerza Popular, sino a los 130 congresistas que debemos crear esta comisión para que se investigue a profundidad y de manera célere estos hechos, porque no solamente estaríamos hablando de estos dos casos, también se verían cuestionados hechos en el caso Pioneritos, que se ha dado a conocer en un reportaje en el programa Panorama, y así como estos estamos hablando de varios casos. Entonces, ¿ante y no qué teme figura? que le pongan el sello de secreto a la documentación relacionada con esto y que Precisamente. vaya por el mismo camino Precisamente. que por otro lado encuentra eco en su compañero de bancada, el señor Tubino. Yo desapruebo totalmente esa posición. Ajá. Desde la necesidad de que estos actos se investiguen y se sancione, Sí. el robo del presupuesto del Estado en operaciones que son tan importantes para el país. Sí. O sea, ¿por qué entonces la lucha contra la subversión, contra el narcotráfico se encuentra tan desmerecida, tan débil? Porque precisamente estarían pasando estas cosas, no se estaría invirtiendo el dinero o no se estarían realmente haciendo las acciones como obran en los papeles. ¿Por qué la necesidad de una comisión investigadora? Porque precisamente tiene que tener ¿Usted la quiere presidir facultades. esa comisión también? Facultades, sí. También. Presidirla, integrarla, pero estamos desde mi despacho en este momento solicitando toda la información. Pues desde una comisión especial con facultades investigadoras no nos podrían negar la documentación arguyendo que son confidenciales. Aquí de lo que se trata es de una investigación. Las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Estamos cursando oficios también a la Fiscalía de la Nación para que nos haga llegar informe sobre las acciones que adoptaron, porque todos estos hechos fueron puestos de conocimiento en su momento ante las autoridades competentes. Pero lo que vemos es ningún resultado, porque esta persona debería haber sido ya acogida, protegida, estar en una investigación, brindando todos los elementos de convicción. Pero como le digo, está viviendo a salto de mata. Los familiares temen que sea asesinado. Y este tipo de casos nos harían ver la existencia de una presunta organización criminal que habría operado en el tiempo y de manera reiterada y que merece ser investigada de manera urgente. Claro. Y para esto es urgente también adoptar medidas como las que estamos proponiendo en este proyecto de ley, de lograr la autonomía de las procuradurías, porque no solamente estaríamos hablando de la Procuraduría Anticorrupción, sino el resto de procuradurías, narcotráfico, lavado de activos, que deberían adoptar acciones en casos como este tan graves. Le agradecemos mucho a la congresista Jenny Vilcatoma, suerte con estas iniciativas y vamos a ver efectivamente qué es lo que sale a la luz y también con la iniciativa de independizar las procuradurías de, digamos, las instancias del Poder Ejecutivo de las que suelen depender. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Nosotros nos vamos y nos vemos mañana aquí en De 6 a 9.